vamos a tener la oportunidad de debatir y espero y deseo y estoy convencido de que será así aprobar el proyecto de ley de deflactación de las tarifas del IRPF. Como ustedes saben, el gobierno del Partido Popular tiene como práctica habitual y desde hace muchos años el intentar bajar los impuestos a los ciudadanos, porque estamos convencidos de que es lo más justo, lo más necesario, porque al final no hay que perder el horizonte. El dinero es de los ciudadanos y por lo tanto hay que intentar extraer de sus bolsillos lo menos posible para la prestación de los servicios públicos. Pero en este caso, además, estamos ante una situación especialmente compleja, que conjuga dos situaciones. En primer lugar, una inflación muy alta y, en segundo lugar, un proceso de desaceleración de la economía. De hecho, ya hay muchos expertos que están planteando que probablemente entremos en recesión técnica. Y en ese escenario, cualquiera que tenga un mínimo de sentido común sabe que tiene que hacer dos cosas. En primer lugar, bajar impuestos, porque la bajada de impuestos son un estímulo para la economía y, por lo tanto, en un proceso de desaceleración es importante establecer mecanismos que impulsen una vez más la actividad económica y que generen mensajes positivos a los agentes económicos. Y en segundo lugar, porque esa bajada de impuestos tiene un efecto mucho mejor que el incremento de gasto que hace el Gobierno de España. En un escenario de inflación, incrementar el gasto a costa de incrementar el déficit público y la deuda, lo que hace es empeorar los escenarios de inflación. ¿Por qué? Porque para financiar esos excesos de gasto es necesario que el Banco Central Europeo dé soporte a esos huecos, a esos vacíos, a esa falta de financiación. Y eso es lo que hace precisamente la política monetaria, empeorar la situación de inflación de un país. Por lo tanto, es absolutamente razonable, es necesario y es imprescindible que continuemos con esta bajada de impuestos. En un escenario como el que tenemos en España, en el que además tenemos esta inflación, la situación que vamos a hacer con la rebaja o la deflactación del IRPF, conseguimos que no se les suba de manera encubierta los impuestos a los ciudadanos. A todos los ciudadanos. Porque el Partido Socialista, además de los impuestos que sube expresamente, lo hace engañando, ocultando la realidad a los ciudadanos cuando no deflacta la tarifa. Y hay que recordar que ha habido muchos países, como por ejemplo el vecino Portugal, que no está gobernada por una coalición o por ningún partido, digamos, de centro-derecha liberal, sino que es un partido socialista, ha procedido a la deflactación, o el admirado presidente de los Estados Unidos, Biden, para el presidente del gobierno, ya vimos cómo le perseguía por un pasillo para ver si conseguía hacerse una foto de 5 segundos, pues también ha anunciado una deflactación de todos los tramos en el impuesto de la renta de ese país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante. Y en este escenario, pues resulta ridículo, de verdad, patético, resulta muy preocupante que la izquierda de este país se dedique a intentar comparar la política tributaria y presupuestaria del Partido Popular con lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Uy, disculpen. La muñeca de famosa se dirige. Por una razón. Porque lo que ha ocurrido en el Reino Unido no ha sido una reacción de los agentes financieros, de los mercados, a un anuncio de bajada de impuestos. Fue a una bajada de impuestos acompañada de un incremento de gasto brutal, que suponía, por ejemplo, el incrementar el déficit estructural del Reino Unido en un 3,3% de su Producto Interior Bruto. Incrementar ese déficit en más de 40.000 millones de libras. E incrementar la deuda pública del Reino Unido en 150.000 millones. Eso es lo que genera los problemas y la falta de credibilidad de una política. En segundo lugar, quería comentarles que desde el Grupo Parlamentario Popular es una magnífica noticia que se ha llegado a un acuerdo para organizar las condiciones de la apertura de todos los centros de salud 24 horas, tal y como anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo, por lo que he visto, que la izquierda no está contenta, porque evidentemente la apertura de estos 80 centros de salud supone que se le cierran 80 sedes electorales a la izquierda para hacer sus campañas, ¿no? Yo creo que es una magnífica noticia, porque va a suponer, en términos reales, y es lo que importa,
una mejora de los servicios sanitarios a los madrileños. Y en este sentido es evidente que la izquierda está en una campaña absoluta de desprestigio, con o sin motivo, fundamentalmente, contra la sanidad madrileña, hasta el punto de llegar a mentir descaradamente sobre muchas cosas, traspasando incluso la línea de lo personal, es decir, de la valoración personal. Pudimos ver cómo hace poco, especialmente la portavoz de Más Madrid, la señora García, entraba a valorar o enjuiciar con un desprecio absoluto a la verdad el cese de la anterior gerente de atención primaria, que, como ustedes saben, tuvo que hacerlo por una cuestión personal de bastante seriedad. Bueno, a pesar de eso, intentaron hacer una campaña intentando hacer ver que esto tenía que ver con discrepancias políticas, con falta de gestión, etc. Y ahora la señora García, que está en esa espiral inacabable de entrar en mentiras y falacias porque no tiene nada que ofrecer, hace lo mismo con el nombramiento de quien sustituye, en este caso, la gerencia de atención primaria. Y se ha dedicado ayer todo el día a descalificar con mentiras el perfil de la persona elegida. Evidentemente, a quien pone en evidencia no es a la gerente de atención primaria, sino a la señora Mónica García, que evidentemente pone de manifiesto cuál es su estilo, cuáles son sus artes y que no tiene ningún proyecto que ofrecer. Claro, hoy se ha reafirmado y ha dicho que es una persona sin experiencia. Una persona sin experiencia al que lleva los 2 últimos años, 2 años y medio, al frente del servicio de admisiones de un hospital como el de la Fuenfría. Bueno, es un puesto de bastante responsabilidad. Alguien que ha estado trabajando muchos años en centros de salud. Y esto es no tener experiencia. Podríamos hacernos la pregunta, ¿cuál es la experiencia de la señora García para intentar cumplir ese sueño que dice que tiene, que es ser presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Alguien le conoce algún tipo de experiencia para desarrollar esa responsabilidad? Pues yo creo que tampoco, ¿no? Por lo tanto, es evidente que la señora García está simplemente en una espiral de desprestigio y de ataques personales que no conducen a ningún sitio. Pero, desgraciadamente, esa situación de ataques y de mentiras respecto a la sanidad también la hace el Partido Socialista. Y yo le pido al señor Lobato, que vende mucha moderación y que intenta plantear un escenario de oposición como de sentido común, de corrección, pues que le diga a todos y cada uno de sus alcaldes que dejen de mentir y de intentar inculcar miedo a los ciudadanos respecto a los servicios que reciben en sus municipios. Y aquí tengo, por ejemplo, el alcalde de Morata de Tajuña, pues que hace un par de días publicó que no había médico en el SAR de su municipio de Morata de Tajuña y que para cubrir la atención habían tenido que recurrir a traer algún médico de manera provisional de otro centro de salud de otro municipio. Bueno, pues aquí está la contestación. Es que le contestan los propios trabajadores y le dicen, es mentira. Y dice, esto es mentira, señor alcalde. Acabo de salir de guardia desde las 9 horas hasta las 9 horas del día siguiente y yo pertenezco a este centro. Y otra contestación, mire, soy la hija del doctor. Le contesto porque él no tiene Facebook, pero mi padre es médico del SAR de Morata, no de ningún otro dispositivo de urgencias de otro municipio. Bueno, pues a esto se dedica la izquierda. ¿Sí? Donde no hay problemas se los inventa, porque no tienen otra manera de entender la política, ¿no? Y por lo tanto, creo que es muy importante el acuerdo que se ha llegado, porque va a poner de manifiesto que cuando estas situaciones no se dan, la izquierda no tiene absolutamente nada que ofrecer. Y dicho esto, pues estoy a su entera disposición. Sí, buenos días, señor Muñoz Abrines. Yo quería realizarle varias preguntas. Por un lado, ya hemos escuchado al Partido Socialista que va a llevar al Tribunal Constitucional la ley Ómnibus una vez que termine su tramitación parlamentaria. Parece que también lo quiere hacer Más Madrid. Quería saber si no temen ustedes que esta ley nazca ya coja, que no pueda llegar a aplicarse nunca, teniendo en cuenta la cantidad de leyes que modifican. Después, residencias, también al Constitucional. En la última decisión de la mesa parece que se basa directamente en el principio por el que se presenta la comisión y no sobre pequeñas irregularidades que usted nos decía la semana pasada. Y por último, me gustaría saber qué van a hacer con la propuesta de eliminación de la ley trans de la Comunidad de Madrid que realiza Vox. Gracias. Sobre la ley Ómnibus estamos absolutamente tranquilos respecto a la tramitación, al éxito y a la aplicación de esta ley. Y lo voy a explicar. El objeto de debate es la admisión a trámite de 2 enmiendas
transaccionales entre el Partido Popular y Vox. La izquierda de esta Cámara dice que esas enmiendas no deberían haberse considerado enmiendas transaccionales y que son enmiendas nuevas. La diferencia entre una cosa y otra es una diferente manera de tramitarlas. Y lo que alegan además, porque es el debate que hemos tenido hoy en la Junta de Portavoces por parte del portavoz de Podemos, el señor Morano, es que esas enmiendas no debían haber sido admitidas a trámite y considerarse además enmiendas nuevas porque afectaban y lo que estaban modificando no era la ley del suelo, sino otras dos leyes. Entonces yo le voy a explicar el gran error que tiene la izquierda y que demuestra simplemente que están una vez más generando ruido para quitar legitimidad a una ley que tiene todas las garantías. Mire, una enmienda transaccional es aquella que se negocia entre dos o más grupos parlamentarios entre una enmienda existente y un proyecto de ley. Y esto es lo que ha ocurrido. Existe una enmienda existente del Partido Popular o de Vox y se termina modificando ese texto respecto al proyecto de ley. ¿Vale? ¿Las enmiendas afectan a la ley del suelo? Sí, son de la ley del suelo, exclusivamente a la ley del suelo. Ellos dicen que no se deberían haber admitido porque son enmiendas que afectan a la ley de la ley 2, 2016, etc. Es falso. No modificamos la ley 2/2016. Se modifica solo la ley del suelo. Otra cosa es que su contenido tenga que ver o tenga relación con algo que dice la ley 2/2016. Pero en este país, como en todos, existen dos principios jurídicos que son muy importantes y que seguro que a ustedes les suenan. El primero es que ley posterior deroga a ley anterior, con lo cual una ley posterior, aunque sea de otra naturaleza, puede modificar otra. Pero lo importante en este caso es que existe otro principio y es que ley especial prima sobre ley general. En este caso estamos hablando de que es ley del suelo que afecta a materia urbanística y que por lo tanto prima sobre lo que pueda decir una ley general. No hace falta modificar la ley 216 para variar el contenido que establece esa ley. ¿Por qué? Porque se puede hacer a través de la ley del suelo, modificando exclusivamente la ley del suelo. Por lo tanto, desde ese punto de vista están profundamente equivocados. Pero es que además el Tribunal Constitucional siempre ha dicho que a la hora de ejercer el derecho de enmienda, los parlamentos tienen que ser flexibles y generosos a la hora de interpretar y ampliar la capacidad de enmienda de los diputados. En este caso, además, se hace con absoluta coherencia. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la enmienda, la mesa al admitir las enmiendas transaccionales ha sido utilizar exactamente el mismo criterio que hizo cuando admitió las enmiendas de todos los grupos parlamentarios, que fue el que admitir aquellas enmiendas que tenían relación con las leyes que se estaban modificando en la ley ómnibus. La mesa de la Cámara y la mesa de la Comisión podía haber adoptado un criterio más restrictivo y hubiese sido muy válido también, que era decir, solamente se van a admitir aquellas enmiendas que afectan no solo a las leyes, sino a los artículos concretos y determinados que se tocan en esta ley. Y por lo tanto no se va a admitir ninguna enmienda que afecte a artículos que no están afectados de inicio en la ley. Pero ese no fue el criterio de la mesa y por lo tanto lo que ha hecho la mesa ha sido aceptar exactamente y aplicar el mismo criterio que ha utilizado desde el principio. Con lo cual, desde ese punto de vista, no tenemos el más mínimo miedo. Es más, que vayan al Tribunal Constitucional. No hay ningún problema. Absoluto. Es decir, es una cuestión de haber analizado las sentencias y doctrina del Tribunal Constitucional al respecto. Respecto a la comisión de investigación. Bueno, todo el mundo aprende. Todo el mundo sigue estudiando y todo el mundo, pues de vez en cuando, descubre cosas nuevas. Y yo creo que es lo que le ha pasado a la mesa de la Asamblea. Y entonces, la mesa de la Asamblea lo único que ha hecho ha sido aplicar dos criterios que desde mi punto de vista tienen mucho sentido y que después, si quieren, también les explico con cierta profundidad desde el punto de vista de derecho constitucional y que son los siguientes principios. Mire, esta es la petición de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, también la hubo en el Senado y tuvieron exactamente la misma respuesta, que es una creación de una comisión de investigación relativa a esclarecer vínculos y responsabilidades del Gobierno de España presididos por Felipe González con el GAL. Esta es una petición del año 2020 que presentaron, entre otros, Bildu, PNV y algún otro grupo parlamentario. Acuerdo de la Mesa del Congreso.
comunicar a los grupos parlamentarios autores de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, en la medida en que la misma se refiere a hechos relativos a una legislatura anterior. Se refieren a una legislatura anterior, no correspondiendo en la actualidad la exigencia nuevamente de responsabilidades políticas de los mismos, teniendo en cuenta, además, que ya hubo pronunciamiento judicial al respecto. Esto es exactamente lo mismo que ha dicho la mesa de la Asamblea. ¿Por qué? Pues mire, por algo muy sencillo y que supone respetar los principios constitucionales de este país. Yo ya sé que a la izquierda de esta Cámara, especialmente Más Madrid Podemos, no les gusta la Constitución del 78 y si pudieran la eliminarían, ¿no? Por otro régimen probablemente más cercano a otro de algún país sudamericano. Pero mientras tengamos la Constitución de 1978, tendremos que respetar sus principios. En un régimen parlamentario, los gobiernos son elegidos por un Parlamento concreto y determinado. El Parlamento exige responsabilidades a ese gobierno en función de lo que se llama relación fiduciaria o de confianza. Es decir, el Parlamento que elige al gobierno, lógicamente está legitimado para exigir responsabilidades políticas al gobierno al que ha elegido. Un Parlamento, por lo tanto, no tiene legitimidad para exigir responsabilidades políticas a un gobierno de una legislatura anterior, porque este Parlamento no ha elegido al del gobierno anterior, lo ha elegido otro Parlamento. Eso es un principio básico de un régimen parlamentario y es lo que aplicó el Congreso de los Diputados. Pero es que además en este caso, y es lo más importante, creo yo, de lo que ha dicho la mesa, igual que hizo en el Congreso de los Diputados, es que hay resoluciones judiciales. Hay dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid como consecuencia, gracias Ayuntamiento de Alcorcón, gracias Ayuntamiento de Leganés, que han dicho claramente, de acuerdo a esas demandas que presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no hubo inactividad por parte de la Comunidad de Madrid, que es lo que se está poniendo en cuestión con las comisiones de investigación. Lo que dijeron esas dos sentencias es que la Comunidad de Madrid actuó correctamente. Y después hay una resolución o una manifestación de la Fiscalía, también del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, diciendo que es falso que los protocolos supusieran un impedimento para realizar traslados. De hecho, hubo 11.000 traslados. Bien, desde el momento en el que hay una decisión judicial, en este caso a través de dos sentencias, en la que no solo se entra a calificar jurídicamente si hay delito, si no hay delito, si hay corrección, sino analiza los hechos y establece una verdad judicial, no cabe que una comisión de investigación entre a analizar lo mismo que ya han visto los tribunales y mucho menos que intente buscar una solución diferente, es decir, a revisar las decisiones de los tribunales. Esto es consecuencia de algo tan básico y fundamental como es la separación de poderes, que existe también en nuestro país. Y esa separación de poderes implica que un Parlamento no puede revisar ni puede cuestionar las decisiones judiciales, que es lo que se estaría haciendo precisamente con esta comisión de investigación. Para darle la vuelta y para que ustedes entiendan cómo juega y cómo funciona este juego de separación de poderes entre poder ejecutivo, entre poder legislativo y poder judicial. Las decisiones parlamentarias que adopta esta Cámara o cualquier otro Parlamento no pueden ser revisadas por los tribunales. El Parlamento tiene su poder, su autonomía y sus funciones, y el Poder Judicial tiene las suyas. Y una decisión parlamentaria, las decisiones de la mesa o cualquier acto parlamentario que se haga en esta Cámara no puede ser recurrido ante los tribunales ordinarios de justicia. Uno puede ir al Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Es una institución diferente. Pues de la misma manera que los tribunales no pueden entrar a enjuiciar ni valorar actos parlamentarios, por esa separación de poderes, el Parlamento tampoco puede entrar a revisar o cuestionar las decisiones judiciales. Y esto es lo que ha hecho simplemente la mesa de la Asamblea, como consecuencia, por cierto, de las decisiones que adoptó la izquierda de este país en el Congreso de los Diputados, Partido Socialista, Podemos, etcétera, con las arreglas las vestiduras, con otra comisión de investigación. Ha aplicado exactamente los mismos criterios, con lo cual yo espero que la señora García, la señora Jacinto y el señor Lobato se apliquen a sí mismos, se miren al espejo, todos los descalificativos que han utilizado contra la mesa de la Asamblea, de hurtar el debate, de rodillo, etcétera, se lo apliquen a ellos mismos y vayan al Congreso de los Diputados a decirle a la señora presidenta del Congreso y de las Cortes, la señora Batet, que lo están haciendo muy mal. No, la ley trans. Bien, respecto
Respecto a esa cuestión, la presidenta creo que fue muy clara. Y nosotros llevamos toda la legislatura diciendo exactamente lo mismo. Es una ley que requiere ciertas mejoras, que hay que modificar algunas cosas, pero desde luego no compartimos ni la forma ni el fondo de las muchas cosas que plantean desde Vox. Y por lo tanto, en su momento estaremos dispuestos a plantear algunas modificaciones, pero no creo que en estos momentos, ni mucho menos, la derogación sea la solución. Buenos días, portavoz. Yo quería preguntarle sobre el caso del alcalde de Brunete que ha sido denunciado por acoso laboral y sexual. Su partido ha pedido la dimisión instantánea del regidor. No sé si, siendo el grupo mayoritario como son con 7 ediles, se plantean presentar una moción de censura que puedan apoyar partidos como, por ejemplo, Ciudadanos, que es socio de gobierno del alcalde. Muchas gracias. Bueno, como yo soy el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea y no soy ni el presidente ni el secretario general de mi partido, en estos momentos no puedo decirle cuál será la intención del partido respecto a una posible moción de censura. Pero sí puedo hacer una valoración de las circunstancias y de los hechos. Y desde luego a mí me parece vergonzoso. Me parece vergonzosa la posición del Partido Socialista de Madrid y me parece muy preocupante la impostura del señor Lobato. Porque estamos acostumbrados en esta comunidad autónoma a que la izquierda, por cualquier cosa, sin ni siquiera llegar a una imputación, piden dimisiones, responsabilidades al Partido Popular, pero después cuando les toca a ellos siempre van mucho más allá respecto a las supuestas garantías que deben tener, ¿no? Y en este caso he escuchado al señor Lobato decir que, bueno, que el señor alcalde de Brunete, el señor Hoyos, ya no es militante del Partido Socialista. Bueno, de momento es una suspensión temporal, suponemos, ¿no? Con lo cual, bueno, podría volver a serlo. Pero lo importante no es eso. Lo importante es la coherencia del discurso. Sobre todo en una materia como esta, que es el acoso sexual, el presunto acoso sexual. Por 2 motivos. Primero porque yo creo que el Partido Socialista tiene que ser coherente, y la izquierda, y a la señora García tampoco le he escuchado decir nada, con aquello que han estado diciendo desde hace mucho tiempo del yo sí te creo, que han utilizado continuamente como arma arrojadiza. Pero ya hemos visto que la izquierda, el yo sí te creo, es solamente cuando les toca a los demás. Cuando le toca a Mónica Oltra, el yo sí te creo no sirve. O cuando le toca en este caso al alcalde socialista de Brunete, tampoco importa. Entonces, cuando el Partido Socialista publica en su momento tuits como este, es urgente que el yo sí te creo sea una realidad cuanto antes, pues señor Lobato, el yo sí te creo que sea una realidad urgente. Si el señor Lobato dice que el alcalde de Brunete ya no es del Partido Socialista, que presione. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que inste al actual alcalde a dimitir. Que el Partido Socialista diga que le retira todo su apoyo. Y solo entonces el señor Lobato y la izquierda de esta Cámara tendrá un mínimo de credibilidad. Buenos días, portavoz. Usted ha abundado en una larga reflexión. Una de las razones que esgrimió la mesa para no tramitar ayer la iniciativa de izquierda pidiendo una comisión de investigación. Había otras 2, una que era redundante y la otra que era un asunto que había quedado ya dirimidas las posibles responsabilidades políticas en las elecciones del 4 de mayo del 21. Me gustaría saber si el portavoz del Grupo Popular y el Grupo Popular también creen que las posibles responsabilidades han quedado dirimidas ya en las elecciones del mayo del 21. Me gustaría saber también cómo encaja este razonamiento que nos ha expuesto con el hecho de que haya aquí ahora mismo en funcionamiento una comisión de investigación sobre la entrada del virus o el papel que jugó el aeropuerto de Barajas en la entrada del virus en la Comunidad de Madrid, cuando es un hecho que ocurrió en otra legislatura. Me gustaría que me explicara cómo encaja con su razonamiento. Y en tercer lugar, que nos dijera también si este portavoz va aprendiendo al paso de la mesa, porque la semana pasada nos dijo que bastaba con que las izquierdas modificaran 2 o 3 cuestiones pequeñitas, dijo, de su escrito para que fuera admitido a trámite. No ha ocurrido así, dígame. Sí, pues vamos a ver. En primer lugar, que yo sepa, la mesa no ha actuado en función de que las responsabilidades están dirimidas por las elecciones. Es decir, no es el resultado electoral lo que dirime las responsabilidades, es el cambio de legislatura. Y por lo tanto es lo que yo he explicado. Otra cosa es cómo lo explican los grupos parlamentarios de la oposición para intentar hacer ver que no hay argumento jurídico detrás. Además, insisto, es el mismo, exactamente el mismo argumento jurídico que ha utilizado las Cortes Generales. Porque esto que les he leído es del Congreso y del Senado. Exactamente lo mismo.
La mesa, además, no ha utilizado un solo criterio, ha utilizado más. Y desde mi punto de vista, el más relevante es precisamente el de no solo el cambio de legislatura, sino el de la existencia de dos sentencias que establecen, digamos entre comillas, lo que podríamos llamar una verdad judicial. Y a mí se me parece el argumento más relevante. Evidentemente, siempre estamos dispuestos a aprender y en un momento determinado alguien se da cuenta de la existencia de ese principio, de esa teoría, lo lee en algún documento doctrinal, reflexiona respecto a las consecuencias de alguna sentencia del Tribunal Constitucional y saca unas conclusiones. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que es normal. Y por lo tanto, la mesa lo que tiene que hacer, efectivamente, cuando ve las cosas de una manera diferente o ha profundizado, pues es tomar la decisión que le corresponde. ¿Y había una cuestión más? La Comisión de Barajas, ¿cómo encaja que exista ahora mismo en funcionamiento una comisión de investigación sobre la entrada del virus cuando corresponde a un periodo legislativo anterior? Gracias. Pues porque los objetos eran completamente diferentes. Porque la Comisión de Barajas no trataba de buscar responsabilidades en el Gobierno de la Nación, entre otras cosas porque la Asamblea de Madrid no puede exigir responsabilidades políticas al Gobierno de España, no tenemos legitimidad para ello, y el objeto era simplemente analizar las consecuencias en la Comunidad de Madrid de los hechos acaecidos en Barajas. Y además el objeto se alargaba a épocas posteriores a la de la legislatura, al cambio de legislatura, porque las decisiones adoptadas en Barajas siguen vigentes. Y por lo tanto lo que analizaba la Comisión de Investigación no era solo lo que ocurrió en el año 2020, también lo que ocurrió en el año 2021, porque también el año 2021 tuvo incidencia importante y se adoptaron o se dejaron de adoptar medidas en ese ejercicio. Y ya había cambio de legislatura y por lo tanto hay una diferencia respecto a los objetos y a los tiempos. Sí, buenos días, portavoz. Quería preguntarle por la nueva campaña que hemos conocido que se ha hecho contra el Hospital Isabel Zendal, de la mano de Jorge Javier Vázquez y de Mónica García, que lo tachan de un garaje. Y que, bueno, también han criticado mucho, ¿no?, la señora García en concreto, que la situación de los centros de salud es insostenible, que están ustedes cerrando los centros de salud y llaman a las movilizaciones. No sé usted qué opina. Gracias. La izquierda sigue agarrada a sus mantras. En su momento le dio por el Hospital Zendal y como son incapaces de reconocer sus errores, pues tienen que seguir con el mantra. Que en este caso lo haya dicho un presentador más popular o más famoso en televisión, no cambia las cosas. Sigue siendo la misma izquierda sujeta a los mismos mantras. Lo que es triste, además de cateto, es que no seamos capaces en este país de reconocer lo que sí reconocen fuera de este país. Es decir, cuando un hospital como el Zendal ha recibido un par de reconocimientos públicos por parte de instituciones y de entidades y ha sido objeto de admiración por parte de dirigentes de otros países y ha recibido decenas de visitas para analizar cómo funciona y cómo ha funcionado, pues simplemente me parece una catetada y una falta de respeto a los profesionales que trabajan allí. Y respecto a los centros de salud, pues mire, yo siempre he dicho que nuestra sanidad no es perfecta y tenemos muchas cosas que tenemos que seguir mejorando. Pero desde luego en política muchas veces, o en la inmensa mayoría de las ocasiones, lo que hay que hacer es valorar por comparación. Porque solamente cuando tienes dónde mirar, dónde comparar, puedes saber dónde puedes mejorar y dónde no. Y de momento no hay ni una sola comunidad autónoma, especialmente gobernada por la izquierda, donde yo pueda mirar y decir, puedo mejorar. Por ese camino no. El Partido Socialista ha dicho que cree oportuno crear una comisión permanente sobre mayores, similar a la de Juventud que hay aquí en la Cámara. Quería saber si al Partido Popular le parece interesante. Mi opinión personal, e insisto, es primera impresión personal, es que no. No lo es, y lo voy a explicar. Podemos hacer comisiones de todo lo que queramos. De mayores, de menores, de juventud, de mujer, de altos, de bajos, de rubios, de morenos. Es decir, la capacidad para separar, disgregar y encontrar materias para crear comisiones individualizadas es infinita.
Pero en un Parlamento racionalizado, con el tiempo y el espacio que tenemos, hay que tener una manera de organizar el trabajo lo suficientemente inteligente que ayude al trabajo de todos. El criterio que ha adoptado el reglamento de esta Cámara desde hace mucho tiempo y por unanimidad de todos los grupos parlamentarios es intentar distribuir las comisiones y organizarlas en función de la estructura de gobierno, de manera que haya una identificación clara entre comisión y gobierno. Cada comisión controla a una consejería concreta, excepto en aquellas en las que, por circunstancias en las que se han podido agrupar muchas materias, como por ejemplo ocurre en Hacienda, Economía y Empleo, pueda separarse en una adicional. Pero es que además de eso tenemos en esta asamblea una comisión específica de discapacidad. Bien, desde el momento en que ya tenemos una comisión específica de discapacidad, la comisión que se corresponde con la de servicios sociales o familia o asuntos sociales, ¿a qué se dedica fundamentalmente? A mayores, que es la principal responsabilidad que tiene, además de la discapacidad y de la dependencia, la consejería. Porque después los temas de mujer que puedan estar incardinados, en su caso, en esa consejería, tienen una comisión propia. Con lo cual, ¿para qué vamos a crear una comisión de mayores? ¿De qué se trata? ¿De que ahora el señor Lobato está intentando buscar un nuevo caladero de votos? Bueno, pues creo, sinceramente, que no es necesario, sinceramente. Gracias.